Bueno, entonces decíamos al principio de la clase que básicamente íbamos a desarrollar dos temas hoy: concentración de tensiones y fatiga, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema de fatiga diciendo que la fatiga es la causa de entre el 80 al 90% de las fallas mecánicas que ocurren en condiciones de servicio, ¿no? Y la fatiga se produce por tensiones cíclicas durante el funcionamiento de los elementos de máquina, tanto que los ensayos estáticos no representan estas condiciones reales. Cuando hablamos de ensayos estáticos, bueno, estamos hablando de ensayo de tracción, ensayo de torsión, que todavía no los hemos visto, los hemos mencionado, pero no los hemos visto. Vamos a tener una clase o dos clases específicas sobre ensayos de materiales. Normalmente los ensayos de materiales, la inmensa mayoría, se hacen en condiciones estáticas, ¿no? A eso hace referencia esa frase. Y lo que sucede cuando una pieza está sujeta a fatiga es que la rotura se puede dar con tensiones menores a las estáticas. A todo este fenómeno se lo denomina falla por fatiga y es la principal causa de falla en los elementos de máquinas sometidos a cargas variables. Bien, bueno, un caso que nos estamos planteando con esta imagen es un eje de un vagón de ferrocarril. Un eje de un vagón de ferrocarril, un vagón tiene una cantidad de ejes, nos estamos concentrando en uno solo. Evidentemente que sobre ese eje actúa una carga que nosotros la estamos indicando o señalando acá en el esquema mediante la letra P, ¿no? Y bueno, esas cargas generan un diagrama de momento flector. Pero ¿qué pasa? El eje rota durante la circulación del vagón. Como consecuencia directa de esa situación, es que un punto que en determinado momento, un punto del eje que en determinado momento se encuentra en la parte superior, en otro se encuentra a 90 grados de esa posición, el mismo punto, en otro momento estará a 180 grados, en otro momento estará a 270 grados, es decir, que la posición del punto es variable. Y esa variabilidad está dada por esta ecuación 26, ¿no? En donde W es la frecuencia de giro del eje. Y ustedes recordarán que en la fórmula de flexión, la tensión normal depende del valor de Y. Y lógicamente que si Y es variable, la sigma, la tensión normal debido a la flexión, va a seguir las mismas variaciones que siga la altura Y o el radio Y, podríamos decir. Entonces, en resumidas cuentas, que tenemos un eje, un eje ferroviario sometido a tensiones variables. Tensiones variables con una variabilidad en realidad de tipo cíclica, porque si el tren está circulando, el vagón está circulando a una velocidad constante, las ruedas giran a un número de revoluciones constantes. Entonces tenemos que hay una frecuencia aproximadamente fija de giro y eso hace que, bueno, que la respuesta sea así de tipo cíclica, ¿no? Entonces,
Yendo más al particular, respecto de estas tensiones variables, nosotros podemos tener cuatro formas típicas de regímenes de tensiones. Así, en el caso de la figura 1, tenemos una tensión estática. Algunos me pueden decir, pero profe, acá en realidad la tensión arranca en cero y alcanza un máximo. Bueno, siempre es así porque es en el momento en que el elemento de máquina recibe la carga aplicada, ¿no? Y lógicamente que va a haber un transitorio hasta que la tensión alcance el nivel de la tensión estática. Después tenemos tensiones que pueden ser variables en forma alternativa, que sería el caso del esquema 2. El caso 3, que se denomina intermitente o pulsada, en donde tenemos que toda la variación se produce, por ejemplo, en el campo positivo de tensiones normales. Acá dice tensiones sigma, podrían ser tau, ¿no? Da igual. Y el caso 4 es el caso general, que se obtiene por superposición de una tensión media, se obtiene por superposición de los casos 1 y 2, en donde el 1 está representado por una tensión media, sigma m, y el caso 2 a través de una tensión variable que tiene una amplitud R. Entonces, pasamos de pensar a las tensiones como estáticas a pensarlas como variables, ¿sí? ¿Qué entendemos por tensión media? Si nosotros vamos al gráfico, supongan el 2, bueno, en ese caso la tensión media sería 0, ¿no? Porque sería sigma máximo más sigma mínimo dividido 2. En el caso de encontrarse la tensión, la variación de tensión en una posición como la que se describe en la 4, sería, bueno, simplemente la tensión media, sigma máximo más sigma mínimo dividido 2. Y como el régimen es cíclico, es decir, cada determinado periodo de tiempo se repite, los valores de sigma máximo y sigma mínimo son siempre los mismos, esa tensión media hace las veces de tensión estática, de tensión constante. Y en el caso de la amplitud de tensión, bueno, va a estar dada por la diferencia, la amplitud de tensión R va a estar dada por la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima. O si lo vemos como tensión variable, va a ser igual a la mitad de la amplitud, es decir, a R sobre 2. Entonces, el caso general se puede obtener como superposición de un estado estático de tensión sigma m y de un estado alternativo con sigma b igual a R sobre 2, tal que la tensión máxima, y se ve muy fácil en este gráfico, la tensión máxima que la tenemos en este punto, disculpen la letra, pero cuesta horrores escribir acá, la tensión máxima va a ser igual a la sigma medio más sigma b, o lo que sería R sobre 2, y la mínima, la que tenemos acá abajo, va a ser la sigma medio menos R sobre 2, o menos sigma sub b, ¿no? Muy bien. Bueno, acá sinceramente estoy mirando que lo que está arriba en la transparencia y lo que está abajo es el mismo texto. No sé cómo se me pasó por alto esto. Acá hay un error, lógicamente, ¿no? Bien. Estas tensiones variables pueden tener diferentes formas, como se ven acá en la imagen, ¿no?
pero lo que se sabe de la experiencia práctica es que en realidad lo que interesa son los valores de tensión mínima y de tensión máxima, y no hay una influencia de la ley de variación, es decir que los ciclos con mismas tensiones máximas y mínimas pero diferentes formas tienen un efecto equivalente sobre el elemento de máquina. Bueno, y eso en alguna medida simplifica un montón el proceso de cálculo, porque para juzgar la resistencia a la fatiga nos va a ser suficiente con conocer las tensiones máximas y mínimas o la tensión media y la tensión variable para el caso general tal cual la habíamos definido anteriormente, ¿no? Bueno, les decía que hay ensayos estáticos de tracción, ensayos estáticos de torsión, de compresión. La inmensa mayoría de los ensayos que se hacen en los laboratorios son ensayos estáticos, pero hay algunos ensayos de fatiga. Y el más conocido es el que se denomina de flexión rotativa o ensayo de Wöhler, por, bueno, el investigador alemán que diseñó este ensayo, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos la máquina es relativamente sencilla, tiene una bancada que es todo lo que está pintado en celeste. Acá tiene un agujero la bancada. Después tenemos un motor, el motor que le provee de movimiento de giro a la muestra, a la probeta, que es una probeta cilíndrica. Esa probeta cilíndrica en sus extremos está recibiendo una carga a través de este platillo, ¿no es cierto? Y evidentemente, por la concepción de este ensayo, es relativamente sencillo modificar la carga. Entonces, lo que se hace son ensayos con probetas normalizadas, es decir, probetas muy similares entre sí. Digo muy similares porque nosotros en la ingeniería nunca podemos asegurar que dos cosas son exactamente iguales, porque pueden tener pequeñas diferencias de rugosidad, pequeñas diferencias de medida, pequeñas diferencias en las propiedades mecánicas del material de la probeta. O sea, en la realidad de la ingeniería nada se puede fabricar de manera exactamente repetible. Por eso yo digo parecidas, ¿no? Y bueno, sobre esas probetas nosotros podemos ir cargando diferentes tipos de pesos. Y bueno, podemos poner a girar ese ensayo produce un diagrama de flexión parecido al que estamos viendo acá. Es decir, que la probeta trabaja a un valor de momento flector constante en términos del módulo, pero es un momento flector variable en cuanto a que se trata de un momento flector que produce una tensión cíclica sobre la probeta. Y bueno, lo que se observa haciendo estos ensayos es que los materiales, por ejemplo, si las probetas son de acero, presentan un comportamiento como el que describe esta curva, ¿no? En donde si nosotros sometemos a un mayor valor de tensión de flexión, es decir, si aumentamos la carga, la probeta va a durar pocos ciclos. Acá en el eje horizontal tenemos el número de ciclos. Y en el vertical tenemos la tensión a la cual estuvo trabajando la probeta. Entonces,
A mayor tensión, menor vida útil, esto significa menos ciclos. A menor tensión, mayor vida útil. Y bueno, concretamente, por ejemplo, en el caso del acero, hay un valor de tensión en el cual el número de ciclos que puede hacerse trabajar la probeta sin que se rompa aumenta de manera prácticamente indefinida, y a la tensión correspondiente se la denomina tensión de Wheeler sigma W. Fíjense que en el caso del acero nosotros venimos con, a medida que vamos disminuyendo la tensión, a medida que vamos disminuyendo la tensión, va aumentando el número de ciclos, y acá abruptamente cambia la pendiente y se pone horizontal. Es decir, que trabajando esa tensión sigma W, la probeta no se rompe, ¿no? En el caso del aluminio, que es la curva roja, ese comportamiento no está tan bien definido. Entonces, ¿qué es lo que se infiere de este gráfico? Que en el caso de los aceros, para una pieza que vaya a trabajar en condiciones de tensiones cíclicas, por sus condiciones de servicio, bueno, nos va a interesar considerar a la tensión sigma W como la tensión que vamos a usar en el cálculo, en el diseño de esa pieza. Esa tensión sigma W es siempre menor a la tensión de fluencia, a la tensión sigma 0,2 o al límite elástico que siempre mencionamos como el punto último donde el material se comporta elásticamente. Cuando las tensiones son cíclicas, las tensiones que puede, el nivel de tensión que puede soportar la pieza es significativamente menor que en el caso de la misma pieza trabajando en forma estática. Me pareció que alguien abrió el micrófono. No, yo tenía una consulta, estaba levantando la mano. Ah, no lo veo yo, perdón. Perdón, no hay problema. El tema del gráfico, veo que es acero y aluminio, ¿eso está generalizado? ¿Es un ejemplo para el gráfico en sí? ¿O en realidad tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en los aceros, la aleación o Ah, no, el por tratamiento supuesto. térmico y todo eso? Sí, claro, claro, sí, sí. En realidad, eh, dis- el mismo acero con distintos tratamientos tiene distinto comportamiento. Sí, está correcto lo que vos decís. Cada aleación de aluminio, y si inclusive algunas aleaciones de aluminio que son tratables, también tienen su correspondiente gráfico, ¿no? O sea que, bueno, uno en realidad necesita de mucha información para poder diseñar de manera adecuada. Hay bibliografías, hay páginas webs que te brindan esa información, algunas en forma gratuita, algunas en forma paga, pero sí, en la medida que uno va cambiando materiales, tratamientos térmicos, composiciones químicas, las curvas cambian. Ahora creo que les voy a mostrar otros ejemplos más, algunos ejemplos más. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Por nada. Bueno, fíjense, acá se ve, por ejemplo, ¿no? Lo que preguntabas. La curva, la de más arriba, corresponde a titanio puro. La siguiente verde a 0,4340. La que le sigue, que es celeste, para una 0,1045. Que la 0,1045, según algunos opinan y dicen, es el material más conocido en todo el mundo, ¿no? Y sobre el que hay más estudios. El material más estudiado por la humanidad es el acero 1045. Bueno, ahí tenemos fundición de hierro nodular, tenemos una aleación de aluminio 2014 con un tratamiento T6, tenemos una aleación de un latón 70 cobre 30 zinc, y abajo finalmente una aleación de
magnesio. Es decir, de nuevo, lógicamente que hay un gráfico asociado a cada material, ¿no? Y bueno, ahí a la derecha hay eh, algunos valores que nos pueden ayudar para hacer estimaciones. Por ejemplo, en el caso de materiales ferrosos, cuando hablamos de materiales ferrosos estamos diciendo acero, fundiciones de hierro. La tensión sigma W suele ser entre un 0,4 a un 0,55% la tensión de rotura. A modo de recordatorio, si nosotros tenemos un diagrama de tracción, sigma epsilon, para un acero tenemos una zona lineal, después tenemos la zona de endurecimiento hasta que la probeta se parte, ¿no? Este punto que está acá arriba, la tensión correspondiente a ese punto, es la que se llama sigma R. O sea, es una tensión ya que no está en la zona elástica, ¿no? Ahí nos están diciendo que, bueno, la tensión de Wöhler es la mitad, bueno, aproximadamente la mitad o incluso menos que la tensión de rotura. Esto lo tenemos disponible porque no nos va a pasar que siempre tengamos la curva correspondiente al material que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque realmente el ensayo de fatiga es un ensayo muy costoso de hacer, porque se requieren muchísimas probetas para trazar una curva de fatiga, una curva de Wöhler, como se le suele denominar por el nombre del investigador alemán. Bueno, yo intuyo que este gráfico posiblemente va a ser un poco complicado de entender, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que podamos. Cuando nosotros tenemos tensiones estáticas, un elemento de máquina está sometido a tensiones estáticas, es como si estuviésemos en este gráfico exclusivamente sobre el eje horizontal. Por eso en el eje horizontal, por ejemplo, tenemos este punto correspondiente a la tensión de fluencia, que la tensión de fluencia para el ensayo de tracción, como veíamos antes, sigma epsilon, que tenemos la zona lineal y acá tenemos la otra zona de endurecimiento, donde termina la zona lineal tenemos la tensión de fluencia. Entonces, si no hay tensión variable, estamos en el eje horizontal. Perdón, no, si no hay tensión cíclica, estamos en el eje horizontal. Si hay tensión cíclica sobre la pieza, bueno, ya tenemos que entrar a considerar la parte variable. Acá dice tensión variable, variable stress, ¿no? Y si se diera la particularidad, por ejemplo, que tenemos una tensión cíclica que es simétrica respecto del eje X, la tensión límite de trabajo sería la tensión de Wöhler. ¿De qué estás hablando, Daniel? Vamos a volver un poquito para atrás. Y de lo que les estoy hablando es de este caso. En el caso 2, fíjense que al ser simétrica respecto del eje de tiempo, si yo calculo la tensión media, que la tensión media era sigma máximo más sigma mínimo dividido 2, como sigma mínimo es negativo, el valor medio me da 0, ¿lo ven? Entonces, si yo tengo que el valor medio es 0, en ese diagrama que estamos construyendo, tenemos un punto sobre el eje vertical. Ahora,
en el caso general, decíamos que el caso general tenemos que es la suma de una tensión media y de más una tensión variable. Nos vamos a encontrar en algún punto dentro de este plano, en donde vamos a tener una tensión media y vamos a tener una tensión variable, ¿correcto? Cuando se hacen los ensayos prácticos de laboratorio, las fallas ocurren en los puntos que están marcados en estas cruces, ¿no? Entonces, claro, estos puntos en realidad son como una nube. A esa nube se le puede ajustar esta línea de trazos que se la denomina curva de falla. Pero nosotros ni remotamente queremos que el punto de funcionamiento en términos de la tensión estática o media más la variable se encuentre sobre esa curva porque estamos en una condición totalmente insegura. Por eso Goodman propone que el límite sea su recta, en donde la recta, fíjense que va desde la tensión de Wöhler hasta la tensión de rotura, hasta este punto. Pero claro, acá ya estamos bastante complicados, ¿no? Porque falta muy poco para que se produzca la rotura del material, incluso en forma estática. Por eso, Söderberg dijo, no, espera, no usemos la tensión de rotura, usemos la tensión de fluencia. Entonces, la recta límite es la recta de Söderberg. Pero ustedes acuérdense que cuando hablábamos del el concepto de tensión admisible, decíamos, ojo, que por todas las incertidumbres que hay, nosotros no podemos trabajar con las propiedades mecánicas del material, las límites, es decir, la tensión de Wöhler para las variables y la tensión de fluencia para las medias, sino que tenemos que dividir esos valores por un coeficiente de seguridad. Entonces, la curva de Söderberg, cuando yo la divido por el coeficiente de seguridad, me queda una recta paralela a la curva de Söderberg, en donde estos valores extremos son la fluencia dividido n y este extremo en el eje vertical variable es la tensión de Wöhler dividido n, ¿no? Muy bien. Si nosotros trabajamos con este triángulo, que corresponde a la zona segura, nos queda esta ecuación, que el impacto de esta ecuación es enorme, porque es la ecuación que corresponde a la recta de Söderberg. Y si ustedes se fijan, fíjense qué elegante que es la ecuación. ¿Por qué? Porque de un lado de la ecuación tenemos 1 dividido el coeficiente de seguridad. Del otro lado, el primer término corresponde a la tensión media, que es la parte estática de la tensión, y a esa tensión media la tenemos dividida por la tensión de fluencia, que se habla de tensión de fluencia en los ensayos estáticos. Y el segundo término, en el denominador tenemos la parte variable, que está dividida a su vez por la tensión límite representativa para las tensiones variables, que es la tensión de Wöhler. Entonces, esta ecuación es la ecuación que describe el comportamiento más general de un elemento mecánico que, como decíamos, la mayoría de los elementos mecánicos en las condiciones de servicio están sometidos
a cargas variables y esas cargas variables hacen que los componentes mecánicos, los elementos de máquina, fallen por fatiga antes de tiempo y trabajando a tensiones sensiblemente inferiores a las tensiones estáticas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la vida a la fatiga? Conceptos generales. La tensión máxima suele ocurrir en la superficie, lo vimos para la flexión, lo vimos para la torsión. Las grietas, el fenómeno de fatiga se produce a través de propagación de grietas. Las grietas inician en un concentrador de tensión, donde tenemos un valor de tensión muy elevado y un defecto de tipo geométrico. Es por eso que la condición superficial influye de manera muy fuerte en la vida de la fatiga. Y defectos, rugosidades elevadas o cambios geométricos reducen la resistencia del elemento de máquina. A través del diseño y de los tratamientos de superficie es posible mejorar la vida útil y en resumen podemos decir que controlar la superficie es clave para prevenir fallas por fatiga. Bueno, el diseño del componente influye directamente en la fatiga, o sea, el ingeniero mecánico que hace el diseño del elemento de máquina, cuando realiza el diseño, a través de las discontinuidades que esa pieza tenga que tener, cuando hablo de discontinuidades digo ranuras, orificios, roscas, todos esas discontinuidades geométricas generan concentraciones de tensiones. Lamentablemente, al ingeniero mecánico no le queda otra que diseñar la pieza con esos elementos. Pero como vimos en ese ejemplito tan sencillo que desarrollamos, a veces simplemente cambiando un radio de empalme se puede llevar la pieza a una condición de diseño seguro. Bueno, fíjense ahí, de nuevo, yo lo decía en términos de arista viva, acá dice cuanto menor el radio de curvatura, mayor la concentración de tensiones. Y bueno, todas estas discontinuidades suelen ser el inicio de grietas y se mejora el diseño usando radios amplios. Por ejemplo, evitando escalones bruscos en los ejes o esto implica usar filetes redondeados. ¿Qué otra cosa afecta la vida a la fatiga? El mecanizado, estuvimos viendo procesos de torneado, procesos de fresado, generan rayas y defectos superficiales. Estas imperfecciones reducen la vida a la fatiga. Entonces, si mejoramos el acabado con distintos tipos de procedimientos, vimos algunos, no todos, por rectificado, por bruñido, va a aumentar la resistencia a la fatiga de la superficie de la pieza. También los tratamientos pueden inducir tensiones residuales de compresión sobre la superficie, como decíamos el granallado, como decíamos el proceso del varnishing, ¿no? Y bueno, estas tensiones de compresión reducen la iniciación y propagación de grietas de manera tal que, a resumida cuenta de esta transparencia, una mejor superficie significa una mayor vida útil frente a la fatiga. Bueno, vamos a ver en términos de la rugosidad superficial. Acá tenemos primer columna, fresado horizontal, milling es fresado.
la herramienta esa rotativa que vimos que generaba planos. Bueno, fíjense, acá tenemos, a medida que vamos de arriba hacia abajo, cada vez tenemos peor terminación superficial, ¿no? Segunda columna, otro tipo de fresado, fresado vertical. Lo mismo, ¿no? Nosotros podemos obtener desde esta terminación superficial, la que está más arriba en la columna, hasta esta otra, significativamente peor, en la parte más baja de la columna. Y la tercera columna corresponde a torneado, en donde en la imagen de más arriba tenemos una superficie lisa, pulida, brillante, y en la inferior, bueno, prácticamente parece una rosca la superficie de tanto avance que se usó para fabricar esa superficie, ¿no? Evidentemente, a peor superficie, mayor posibilidad de generar concentración de tensión, mayor concentración de tensión en la superficie, mayores tensiones, mayor probabilidad de falla. Y si la pieza encima trabaja en condiciones de tensiones cíclicas, peor que peor lo que nos puede pasar. Bueno, fíjense, acá se habla del granallado concretamente, ¿no? Acá tenemos las mismas probetas de la flexión rotativa que vimos en este ensayo, esta probetita que está acá, la misma probetita fabricada lo más parecido posible, del mismo acero, todo. En un caso sin una probeta normal, en el otro caso una probeta granallada. La probeta granallada tiene unas condiciones, resiste unas condiciones operativas en términos de tensión mucho más elevadas. O sea, el sigma W de este material shot pinned es mucho mayor que el sigma W de una probeta del mismo material pero normal, es decir, con la terminación que resulta del proceso de torneado, ¿no? Y acuérdense que acá tenemos el sigma W para la probeta con el granallado y acá tenemos el sigma W para la probeta normal, sin el granallado. Entonces, a resumidas cuentas, el tratamiento de granallado mejora significativamente la resistencia a la fatiga porque produce tensiones superficiales de compresión y esas tensiones tienden a cerrar cualquier defecto superficial que pueda haber sobre, valga la redundancia, la superficie de la pieza en cuestión. Bueno, también hay patrones del grado de acabado superficial que produce utilizar granallas de distinto tamaño. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un granallado de entre 20 a 120, acá dice 100, pero bueno, no tenemos la correspondiente a 100. Valores bajos, granallado suave, menor deformación plástica, menor profundidad de tensiones residuales, ¿no? A medida que vamos aumentando el tamaño de las granallas, evidentemente ese valor numérico aumenta, el aspecto superficial se ve más rugoso, y ustedes me podrían decir, pero Daniel, entonces hay una contradicción porque le estás aumentando la rugosidad. Sí, es cierto, pero en el marco de estar agregando tensiones de compresión, ¿no? Muchas veces
el límite para el granallado tiene que ver con el aspecto visual de la superficie, que para el destino de la pieza ya deja de ser o no es compatible, ¿no? O el usuario no quiere que se vea de ese modo. Entonces ahí tenés el limitante. Pero ¿qué pasa? A medida que vos aumentás el tamaño de granalla, aumentás la zona deformada plásticamente por el impacto de la granalla, aumentás el espesor de la capa comprimida superficialmente, ¿no? Y le estás aumentando la resistencia a la fatiga. Bueno, también se pueden hacer tratamientos térmicos superficiales para incrementar la dureza. Y los incrementos de la dureza superficial significa que, por ejemplo, no sé si lo voy a poder graficar, vamos a intentar. Si yo le hiciera el diagrama de tracción al material base y me da acá, suponga, no sé, acá una tensión Y sub 1, al material que está, si yo pudiera fabricarme una probeta con el material que está en la superficie, este límite elástico del material de la superficie es Y sub 2, tal que Y sub 2 es mayor que Y sub 1. Como consecuencia directa de eso, la superficie puede trabajar a tensiones cíclicas más altas, con menor posibilidad de falla por fatiga. Eso es lo que estamos intentando decir, ¿no? Y bueno, lógicamente que si hacemos la combinación de los dos procesos, del proceso de granallado más el tratamiento superficial, el tratamiento térmico de superficie, que lógicamente primero sería el tratamiento térmico y después el, el granallado, bueno, ahí tendríamos dos procesos que nos llevarían a una mejor resistencia a la fatiga. Bueno, me da la sensación que estaríamos terminando porque acá habla de, en resumen, dice, muchas piezas mecánicas son móviles, entonces fallan por fatiga. Pensemos en ejes que rotan, ¿no? El cigüeñal de un motor de combustión interna, por ejemplo. Un par montado de un eje ferroviario. Bueno, y hay miles de ejemplos. Las cargas variables son función del tiempo. Vimos que las tensiones máximas de flexión y torsión aparecen en la superficie. Los concentradores de tensión también, la mayoría de ellos aparecen en la superficie. Y después hay materiales que tienen mayor susceptibilidad a los concentradores de tensión. Bueno, si se combinan todas estas situaciones, nos van a adelantar la falla de una pieza, tal que la combinación letal, estamos diciendo allí, es tener tensiones variables de tracción-compresión resultantes de flexión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si cuando nuestro elemento de máquina rota está sometido a flexión y como el diagrama de tensiones de flexión tiene una parte de tracción y otra de compresión, si hay alguna fisura en la superficie, la fisura se abre cuando está en la parte de tracción y cuando va a la de compresión se cierra. Se abre cuando va a la de tracción, cuando va a la de... Y eso es un proceso cíclico. Se abre, se cierra, empieza a correr la fisura. Bueno, lógicamente que esa situación que describíamos va a tender a abrir la fisura de manera paulatina. Entonces, bueno, acá tenemos una cantidad de piezas con defectos. Bueno, fíjense que acá hay justamente un cigüeñal. ¿Y dónde se produjo la rotura de este cigüeñal?
la rotura de este cigüeñal, fíjense que está pasando por el orificio de lubricación, ¿no? O sea, ahí tenemos un concentrador de tensión. Acá tenemos un resorte que está presentando una fractura de su superficie. Los resortes, imaginen el resorte de suspensión de un automóvil, es una pieza que trabaja fatiga, porque no trabajaría fatiga si las rutas del lugar donde ese automóvil se mueve fueran perfectamente planas. Pero como esas rutas perfectamente planas no existen en ningún lugar del mundo, los resortes trabajan, ¿sí? Y el trabajo de los resortes, que estos son resortes de compresión, los de los automóviles, bueno, lo que hace el resorte junto al amortiguador es mantener la rueda apoyada contra el piso. Cuando el auto va avanzando y se encuentra con un pozo, la rueda tiende a subir, el resorte se carga, ¿no es cierto? Y en cuanto puede, te va a tratar de devolver esa fuerza para ponerse en su posición inicial. Bueno, eso ocurre en forma este, cíclica y evidentemente un resorte de suspensión de un automóvil está sujeto a cargas cíclicas, está sujeto a fatiga. Bueno, acá hay un eje ferroviario cortado. Estábamos hablando, el primer ejemplo que nos presentamos dijimos que un eje ferroviario trabajaba a tensiones cíclicas. Bueno, acá tenemos otros resortes rotos, fracturados por fatiga. Tenemos una rueda de ferrocarril también fracturada, y acá habla de que en esta zona se produjo el origen de la fisura por fatiga. Y bueno, finalmente podemos decir a modo de conclusión de la clase de hoy, es que las discontinuidades geométricas, llámese agujeros, llámese radios de empalme, llámese ranuras, llámese entallas, llámese chaveteros, llámese rugosidad, generan concentraciones de tensiones en los materiales. Las concentraciones se cuantifican mediante el factor de concentración de tensiones K sub T. Muchos de los componentes mecánicos trabajan bajo cargas cíclicas, lo que nos va a conducir a una fatiga inevitablemente, y la fatiga provoca fallas progresivas que comienzan con microgrietas y pueden terminar finalmente en una fractura. Considerar todos estos fenómenos, los esfuerzos internos para calcular con las geometrías asociadas que tienen los elementos de máquina, utilizando las fórmulas de las resistencias de la resistencia de materiales para calcular asociado a cada esfuerzo interno la tensión nominal, para luego en función de la discontinuidad geométrica calcular el factor de concentración de tensión y así tener la tensión real, con el hecho, sumado al hecho de que inclusive las tensiones puedan ser variables en el tiempo, es imperioso que consideremos todos estos fenómenos para realizar un diseño seguro de los elementos de máquina.